comienza un nuevo capítulo. Cuando Jin Da-hoon aún estudiaba, sufrió un intenso acoso por parte de sus compañeros de clase. Incluso dentro de su propia familia, no fue aceptado. Por eso, poco a poco aprendió a defenderse. Con el tiempo, dejó atrás su antigua vida y comenzó a vivir en la calle. En medio de las dificultades, encontró personas que consideró sus verdaderos amigos y familia. Ellos le enseñaron cómo sobrevivir en las calles y cómo luchar. Pero una tragedia inesperada ocurrió. La persona que consideraba su hermano mayor fue asesinada. Eso le provocó una profunda tristeza y dolor. Por tanto sufrimiento, decidió abandonar definitivamente a su familia y juró vengarse. Mientras perseguía su objetivo, conoció a nuevos amigos que lo ayudaron. Con su apoyo, poco a poco fue cumpliendo su plan, encontrar y castigar al responsable de la muerte de su hermano. Ese hombre era Jason Sin, el codicioso líder de un cruel y poderoso grupo llamado Ewan. Jin Da-hoon tuvo muchas batallas contra este grupo, pero su historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba su decisión, era hora de una guerra contra Ewan. Pasaron 3 horas en una calle oscura. Una chica estaba sentada. Alguien le preguntó su edad. Ella respondió que tenía 17 años. Su interlocutor no podía creerlo, ya que ella parecía más madura de lo que indicaba su edad. Le preguntaron por qué se había escapado y cómo estaba ahora. La chica explicó que huyó debido al fuerte abuso de su padrastro. Ahora dormía en la calle y no había comido en 2 días. Mientras el hombre sostenía su mano, pensó en todo lo que él mismo había pasado. Había conocido a muchos niños como ella, niños que escaparon de sus hogares y se vieron obligados a vivir en la calle. Agregó que los niños como ella ya no debían preocuparse. Él estaba ahí para ellos. Pero ese grupo era Ewan. El hombre llevó a la chica a un bar. Dijo que era para darle trabajo. Le ofreció licor, pero ella empezó a temblar y a llorar. No quería beber, y las personas dentro del bar se veían aterradoras. Pensó que preferiría volver a cualquier parte, con tal de alejarse de ahí. Pero el hombre insistió. Le dijo que ya no tenía un hogar al cual volver. Luego la insultó y trató de obligarla a beber. Dentro del bar, un grupo de hombres charlaba alegremente. Uno de ellos comentó que admiraba la buena calidad del nuevo equipo de sonido. Elogiaron a Jung, uno de los suyos, por el trabajo que había hecho. En medio de la fiesta, uno del grupo se quedó pensativo. A pesar de todo, la reputación de Ewan no había sido buena en los últimos días. Algo dentro de él comenzaba a llenarse de dudas. Su compañero se molestó, diciendo que arruinaba la fiesta. ¿Acaso no conocía a Jung? Con arrogancia, lo presentó como un alto ejecutivo de Ewan. Gracias a sus habilidades, incluso el jefe lo conocía por su nombre. Eran muy cercanos. Molesto, su amigo lo interrumpió y lo mandó a callar. Jung sonrió con superioridad y lo reprendió. Aprende cuándo parar. Si te pasas, podrías quedarte sin palabras. Jung era uno de los altos ejecutivos de Ewan. Había peleado contra Han Hyeol-jo antes de que éste muriera. Un hombre en silencio comenzó a preocuparse. Tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Explicó que, tras el incidente en la mansión Yuchang, Ewan fue gravemente afectado por la pelea contra el grupo Yuchang. Su jefe resultó gravemente herido, y antes de eso, ya habían perdido una oportunidad clave en la Unión Gambal. Por eso, perdieron flujo de dinero y varias líneas de protección. Pero no pudo terminar lo que decía, porque su compañero lo calló bruscamente. Yeong sonrió con arrogancia, como si estuviera intencionalmente haciendo que Jason se diera cuenta de lo que sucedía, sabiendo que no podría hacer nada. Al mismo tiempo, apuntó al hombre con un cuchillo en el cuello y, con toda arrogancia, le dijo que no podría vencerlo. El compañero de Yeong se asustó y rápidamente aclaró que no era eso lo que quería decir. Entonces, Yeong se echó a reír ante su reacción, casi haciéndolo desmayarse de miedo. Yeong le dijo que solo lo estaba bromeando y, en realidad, estaba impresionado por la lealtad de su compañero. Sin embargo, el compañero de Yeong seguía preocupado, creyendo que era algo serio. Pero Yeong insistió en que se relajara y tomara una bebida. Le aseguró que a Song no podría hacerle daño y que no lo dejaría solo en la lucha. Yeong le dejó claro que ahora todo el peso de los problemas recaía sobre Jason. Optaba por relajarse y cuidar de su gente. Al mismo tiempo, subió el volumen de la música para que todos se divirtieran. En otro lado, una mujer ya no soportaba lo que le estaban haciendo. Corrió, mientras un hombre la perseguía, preguntándose por qué parecía no tener fin esa pesadilla. Pensó que si corría lejos de su vida, podría escapar del infierno, pero no había escape. Cuando el hombre la alcanzó, le agarró el cabello y la arrastró de vuelta hacia su mente.
¿Por qué le estaba pasando esto? Solo sentía miedo. Quería correr hacia la escuela o a donde su padrastro. Pero el hombre le dijo, no puede ser así, tiene que ser castigada. Le ordenó a su compañero que trajera la bebida del castigo. Un balde de bebida que la mujer no podía evitar mientras la gente alrededor gritaba y la grababa. Mientras esto sucedía, Young observaba desde lo alto, viendo todo en silencio. La mujer se preguntaba si estaba pidiendo demasiado, rogando por su vida. Pero el hombre frente a ella parecía indiferente, sonriendo de forma cruel. En su profunda desesperación, la mujer gritó, pidiendo que la dejaran en paz. En ese momento, el hombre se sorprendió cuando alguien le agarró la mano. Era Dejan. Con una mirada fría y una presencia imponente, preguntó al hombre si estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. De repente, el hombre sintió miedo de la presencia de Dejan. A pesar de eso, intentaron seguir forzando la bebida en la mujer. Pero el hombre le lanzó una mirada arrogante a Dejan y le dijo que no interfiriera en su diversión. Era solo una fiesta. ¿Qué le importaba a él? Le preguntó si venía de Ewan. Reconoció que Dejan le era familiar, pero antes de que pudiera decir algo más, Dejan lo golpeó. Con la fuerza del golpe, el hombre voló hacia un altavoz grande, haciendo un ruido ensordecedor. Los demás se cubrieron los oídos debido al sonido fuerte. Mientras esto sucedía, la gente se sorprendió por la llegada repentina de Dejan. Se preguntaban si se había vuelto loco, por qué estaba allí y cómo se atrevió a golpear a un miembro de Ewan. Un hombre se sorprendió al reconocer a Dejan, preguntándose por qué estaba allí el líder de Gambot. No había pasado mucho tiempo desde que luchó contra el jefe de Ewan y el de Young Manor, y ahora Dejan aparecía en ese lugar. Dejan les preguntó a los presentes si realmente disfrutaban de lo que estaban haciendo mientras recordaba a la mujer que le había pedido ayuda para su amiga. Pensaba que después de lo que le hicieron a su familia, no les dejaría disfrutar ni sonreír. Dejan les recordó que la fiesta había terminado y se acercó para decirles que no pensaran que podían escapar. Les preguntó su posición, cuánto tiempo llevaban en ese grupo, y les advirtió que si ese grupo tenía aunque sea una mínima relación con el sufrimiento que vivió su familia, él los buscaría y los destruiría hasta su último aliento. Por eso Dejan dijo que comenzaran ya. Los hombres voltearon hacia atrás cuando de repente el grupo de Dejan atacó. Dohem dio la orden a sus compañeros de acabar con todo en medio de la tensión. Dejan, furioso, declaró la guerra contra Ewan. Incluso antes del asalto al escondite de Young, Dejan y los suyos ya estaban planeando cómo derribar a Ewan. Mil sugirió que, ahora que ya estaban ahí, dejaran de hablar y empezaran de una vez la destrucción. Uso estuvo de acuerdo, con el corazón lleno de determinación. Pero Dohem los calmó, explicando que, aunque Ewan estaba debilitado, su grupo aún era más grande que el de ellos. Atacar sin un plan sería también una forma de suicidio. Mil, algo molesto, aceptó su punto, pero le preguntó si realmente pensaba que habían llegado hasta allí sin plan alguno, como unos tontos. Uso se sorprendió por las palabras de Mil, pensaba que tenían la misma forma de pensar, pero ahora se daba cuenta de que Mil era más cuidadoso y estratégico de lo que había imaginado. Wanbin intervino, diciendo que aunque la tensión entre Ewan y Yuchang Manor parecía haber disminuido, seguían ocurriendo pequeños enfrentamientos. Si iban a atacar, ese era el mejor momento. No ganarían nada esperando. Su tono era serio. Tampoco tenía claro cuál era la verdadera fuerza total de Ewan. Sus altos ejecutivos ya habían regresado del extranjero. No sabían quiénes eran ni qué tan fuertes podían ser. Tal vez eran tan poderosos como Wong Chan y Yang. Si querían reducir las bajas, debían moverse antes que ellos. Era fundamental encontrar el paradero de Yasoon y cortar la cabeza de la organización. Pero Dejan no estuvo de acuerdo con la idea de Wanbin. Les reveló que Yasoon no era el verdadero objetivo, no era su prioridad. El verdadero propósito de esta guerra aún no lo reveló en esa escena. Sabía que no sería fácil, pero si se trataba de su familia, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Pensaba que había una forma de lograrlo todo, atacar uno tras otro los sitios de negocio de Ewan. En ese momento, en uno de los negocios secundarios de Ewan, un casino subterráneo, ya había comenzado el ataque. El grupo de Gangback Union irrumpió en el lugar. Mil, uno a uno, fue eliminando a los miembros de Ewan, acompañado por Wanbin y Sanic. Y claro, el grupo de Dejan no se quedaba atrás. Decididos, rápidos y sin piedad, fueron acabando con cada miembro de Ewan. Uno de los enemigos, desde su lado, insultó al grupo y a los del Pasigan, llamándolos cobardes y tontos. Dijo que ni siquiera a un perro se le molesta mientras bebe y se divierte. De repente,
apareció Geon. Usando toda su fuerza y su habilidad en judo, hizo un backflip al enemigo contra el suelo. Gritó con rabia: ustedes, idiotas, son peores que un perro. Mientras tanto, Uso tenía dificultades con su oponente. Este incluso se burló de él diciendo que no sabía manejar un arma blanca. Molesto, Uso le dio una patada poderosa directo en la barbilla, y su enemigo cayó al instante. Sin embargo, Uso se veía decepcionado. Decía que había hecho exactamente lo que le enseñaron, y no entendía por qué no funcionaba. Miró hacia arriba y luego a Dogen, reclamándole que había seguido sus enseñanzas pero no había servido. Mientras discutían, un enemigo se acercó a atacarlo. Dogen lo notó, y de inmediato le hizo un corte en el cuello. Molesto, le gritó a Uso que eso que hizo no era lo que él le había enseñado. Le advirtió que no fuera por ahí diciendo que él lo entrenaba si iba a pelear así de mal. Jung, mientras estaba distraído divirtiéndose, dio rápidamente la orden de llamar refuerzos desde su sitio de negocios más cercano. Pero su subordinado le informó que también habían atacado ese lugar, así que era imposible recibir ayuda. Por eso, Han mismo decidió actuar. Al reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta de que el enemigo era serio, que estaban intentando iniciar una guerra. Un hombre llamó a Jung y le dijo que estaban perdiendo, que tenía que darse prisa y unirse a la pelea. Lleno de miedo y preocupación, Jung salió corriendo y dejó a sus compañeros atrás. Mientras huía, repetía una y otra vez que ya no quería involucrarse en el molesto caos de Ewan. Dijo además que Yasuo ONG se haría cargo de todo eso. Pero en medio de su huida, apareció Da-hun, bloqueando su camino. Jung se sorprendió por la velocidad de Da-hun y se paralizó al ver su mirada penetrante. Da-hun lo reconoció de inmediato. Era uno de los ejecutivos de alto rango de Ewan. Da-hun lo amenazó y le advirtió que no se le ocurriera escapar. Jung levantó la mano en silencio, una señal para que Da-hun se detuviera. No era necesario que pelearan. Él sabía por qué estaba ahí, por Yasuo ONG, pero ya había dejado Ewan. Ni siquiera sabía dónde estaba Yasuo ONG ahora, y además, ya no importaba. Le advirtió a Da-hun sobre cómo tratar a Yasuo ONG, como si aún pudiera tener algo de paz. Jung se sorprendió cuando Da-hun le dijo dos cosas. Primero, que no estaba buscando a Yasuo ONG. Segundo, que había hecho algo, un año atrás. Que estuvo involucrado en la muerte de An Yao en la iglesia de Ewan. Al escuchar eso, Jung se enfureció de que Da-hun supiera sobre ese incidente, y de inmediato lo atacó con un cuchillo. Da-hun esquivó con rapidez, sorprendiendo a Jung. En un instante, Da-hun contraatacó y le agarró la ropa con fuerza, intentando derribarlo. Jung no podía creer la velocidad de los acontecimientos, le costaba seguir el ritmo. No le extrañaba entonces que Yasuo ONG hubiera tenido dificultades al enfrentarse a Da-hun. Da-hun también se sorprendió cuando Jung logró liberarse de su agarre, a pesar de que casi lo había derribado. Jung neutralizó el ataque y logró escapar. Da-hun quedó más impresionado aún por las habilidades de Jung, dándose cuenta de que su puesto como alto ejecutivo no era solo de nombre. Mientras atacaba, Jung comentó que para alguien como él, que vivía relajado, salir herido en el trabajo era lo más absurdo que podía pasarle. A pesar de los ataques consecutivos de Jung, Da-hun logró esquivarlos todos. En medio de la tensión, Jung maldijo y expresó su frustración. No quería verse envuelto en peleas, estaba muy ocupado. En un momento, logró herir a Da-hun. Notó la forma en que Da-hun se aferraba, igual que lo había hecho Han Hyeol-jo. Recordó que Han Hyeol-jo había dicho una vez que se agarró así, pero al final, también fue derrotado y murió. Al ver una apertura en la defensa de Da-hun, Jung atacó decidido a darle el mismo tipo de muerte. Mientras se acercaba, Da-hun agarró una silla y se la lanzó. No podía creer que Jung hubiera matado a Han Hyeol-jo. Alguien que apenas podía salir de su escondite no debería haber sido capaz de vencerlo. Da-hun pateó varias botellas de la mesa hacia Jung. Mientras Jung se protegía de las botellas, se dio cuenta con asombro de que no llevaba ninguna arma. Comprendió que Da-hun estaba usando todo lo que tenía a su alrededor como arma. Mientras pensaba profundamente, Da-hun le dio un puñetazo en la cara. Después lo sujetó y lo estrelló contra el suelo. En esa situación tan peligrosa, Jung se preguntó quién era realmente ese hombre frente a él. Años atrás, ese tipo no valía nada. Pensó en qué clase de infierno en las calles había tenido que vivir para transformarse así, para volverse un monstruo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo peligroso que era enredarse con alguien como Da-hun. De pronto, lo detuvo antes de que hiciera lo siguiente y le dijo que revelaría dónde estaba Yasuo ONG. Pero, desesperado,
Da-hun solo respondió fríamente, eso ya no es necesario. Y acto seguido, le golpeó el rostro con una botella. Jung soltó una maldición al darse cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Este hombre no era alguien ordinario. Poco a poco, el miedo lo empezó a consumir. Mientras pensaba que podía morir en esa situación, alcanzó a agarrar algo y se lo arrojó con fuerza a Da-hun. Pensó que esa era su oportunidad de suerte. Sin perder el tiempo, atacó a Da-hun con un cuchillo, lanzando un corte con todas sus fuerzas. Su ataque acertó, hiriendo la mano de Da-hun. Jung aprovechó ese momento para escapar. Mientras se alejaba, sonrió y dijo que no volverían a verse. En ese momento, apareció uno de los compañeros de Da-hun, le preguntó cómo estaba y le informó que el ataque estaba por terminar, según el plan. Sugirió que lo finalizaran allí, pero Da-hun no podía aceptar que Jung se le hubiera escapado. Su compañero notó la herida en su mano y dijo, esa no es una herida que uno pueda ignorar fácilmente. Por otro lado, mientras huía, Jung pensaba que iba a morir. Por muy hábil que fuera, sabía que lo único que debía evitar eran los locos como él. Recordó los ojos de Da-hun cuando salvó a Josong, en una situación que casi le costó la vida. También había visto en ese entonces los ojos de Han Heo-jojo, iguales a los suyos. Lo único que pudo hacer fue correr lejos de ese loco. Recuerdos así son difíciles de olvidar. Hasta hoy, a veces aún le dolía la oreja que él mismo se cortó. No lograba entender qué había hecho Josong ni por qué había dejado libre a un loco como Da-hun. Grande fue su sorpresa cuando Da-hun volvió a aparecer y lo estaba persiguiendo otra vez. Mientras Da-hun se acercaba a toda velocidad en su motocicleta, Jung sentía el peligro. Da-hun no dudaba en atropellarlo si era necesario. Esto le causó una enorme preocupación. Pero, de repente, Da-hun saltó de su moto y la dejó deslizar directamente contra el vehículo de Jung. La motocicleta chocó, estalló en llamas, y ambos vehículos fueron envueltos por el fuego. Mientras se alejaba de la escena en llamas, la mente de Jung se quedó en blanco. No podía entender lo que había pasado. No creía que Da-hun hubiera provocado el choque a propósito, como si quisiera morir. Estaba confundido por cómo había terminado todo así. En medio del caos, Da-hun notó un ladrillo. Lo recogió y lo usó como arma. Mientras saltaba alto, pensó para sí mismo, ninguno de ellos escapará. Quien toque a mi familia, pagará. Con eso, lanzó el ladrillo directamente al rostro de Jung. Jung salió volando y cayó violentamente en el pavimento. Empezó a toser sangre y gritó de rabia. No entendía por qué Da-hun le estaba haciendo eso, si su verdadero objetivo era Josong. Da-hun se acercó y se paró frente a él. Entonces le explicó el motivo de sus actos. Josong ya no era su objetivo. Recordó lo ocurrido en Yuchang Manor, el intenso deseo de venganza que lo consumía. Pero en ese momento, la vida de sus compañeros que luchaban a su lado era más importante. Sí, podía ir tras Jasong y quizás por fin lograr su venganza. Pero Ewan era una gran organización. Incluso si acababan con Jasong, seguiría operando bajo otro líder. Y cuando llegara ese día, volverían, hasta que ya no quedara ningún lugar seguro para ellos. Su familia siempre luchaba, siempre salía herida. Así que esta vez, iba a quemar Ewan hasta reducirlo a cenizas. El objetivo de esta batalla era la aniquilación total de Ewan. Jung lo miró, incrédulo por lo que acababa de escuchar. Dejan añadió que con solo ese ataque, ya habían perdido un tercio de sus fuerzas. En los próximos días, perderían aún más. No hacía falta perseguir a Jasong. Si se cortaban partes de Ewan, estas reptarían y saldrían solas de sus escondites. Y al final de la vida de ese inútil de Jasong, él se encargaría de destruirlo viéndolo todo. Viendo como todo lo que había construido se derrumbaba poco a poco, mientras se consumía en el miedo, sin saber cuándo llegaría su muerte. Dejan admitió que pensaba que una vez cumplida su venganza, estaría bien morir. Toda su vida giraba en torno a vengarse. Jamás se permitió soñar con un futuro feliz. Solo corría y corría, como un loco. Creía que eso era suficiente. Pero cuando al fin miró a su alrededor, se dio cuenta de que quería vivir, por sus compañeros, por Han-il-jo. Esta era su brutal venganza y su lucha por sobrevivir. Seguiría peleando hasta su último aliento, como lo hizo Han-il. Por eso, Jung sintió un miedo profundo. Intentó gritar y le pidió a Daehan que no se le acercara. Pero en el interior de Daehan, él sabía que si quería salir de este mundo sucio, si quería seguir viviendo junto a su familia, no podía morir ahora. Así que se dijo a sí mismo, esta es la última oportunidad. Se aseguraría de sobrevivir, y si para eso debía matar, lo haría.
Jung seguía siendo golpeado. Estaba desesperado por su situación. Maldijo mientras Dejan lo seguía, con un ladrillo en mano y una mirada afilada. Jung, muerto de miedo, intentó alejarlo. Incluso trató de apuñalar a Dejan con una navaja, pero bloqueó el ataque con el ladrillo y lo desarmó. Jung dejó caer el arma, pero reaccionó rápido y le lanzó una patada al ladrillo, haciendo que saliera volando. Dejan vio una silla y la usó como arma, golpeando a Jung en la cara y lanzándolo contra el sofá. Al ver que Dejan se acercaba para atacarlo de nuevo, Jung esquivó y corrió. Mientras huía, le ofreció a Dejan todo el dinero de Ewan, rogándole que detuviera la pelea. Fue entonces cuando Jung comprendió que se había equivocado. Pensaba que Dejan solo era un fanfarrón loco. No imaginaba que realmente planeaba destruir todo Ewan. Intentó convencer a Dejan de aceptar su oferta, pero él no respondió, solo lo perseguía. Jung siguió corriendo, pensando en pedir refuerzos. Buscó su celular, pero se dio cuenta de que lo había perdido. Se preocupó aún más. Entonces vio un teléfono público al final de la calle. Corrió hacia él y marcó. Del otro lado, sus compañeros se molestaron, creyendo que era una broma, especialmente porque usó su nombre. Aún así, Jung, desesperado, insistió en que necesitaba ayuda, pero le exigieron pruebas. Reclamó que él era quien hablaba y los amenazó con consecuencias si no enviaban refuerzos. Mientras daba la ubicación, Dejan apareció de pronto a sus espaldas, furioso. Jung se giró y el terror llenó sus ojos. Dentro del teléfono público, Jung intentó contraatacar, pero Dejan le dio un golpe en la cara. Se dio cuenta de que el lugar era demasiado estrecho. No podía estirar completamente los brazos, así que sus golpes eran débiles. A cambio, recibió varios golpes fuertes seguidos de parte de Dejan. Jung pensó que si seguía dentro de la cabina telefónica, estaría en peligro. Desesperadamente buscó una forma de escapar, pero antes de que pudiera moverse, Dejan tomó el cable del teléfono y lo ató a su cuello. Luego, golpeó varias veces el rostro de Jung contra el panel del teléfono. En el último golpe, Dejan levantó todo el teléfono y lo estrelló con fuerza contra la cara de Jung. En medio del sufrimiento, Jung se dio cuenta de que parecía que ya no tenía esperanzas de escapar. Sintió que poco a poco estaba muriendo en ese lugar. En sus últimos momentos, pensó para sí mismo que había nacido con suerte, que durante todo su tiempo en Ewan, siempre había tenido suerte, y que en ese momento final usaría esa suerte. Logró devolverle un puñetazo a Dejan, un golpe que, al menos, lo dejó satisfecho. Sonrió y murmuró que otra vez había tenido suerte, pero luego se dio cuenta de que no podía sacar su mano del cristal de la cabina. Ahí fue cuando se asustó de verdad. Un miedo profundo y ansiedad invadieron sus ojos. En ese instante, Jung se dio cuenta de que había cometido un error, que no traía nada bueno hacer sufrir a los demás. Cuando conoció a Asong, comprendió que no había elegido un buen futuro. Al contrario, había escogido un camino oscuro que solo lo llevaría a su destrucción. Mientras Jung se hundía en esos pensamientos, Dejan aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte golpe. Le dio directo en la barbilla. Jung perdió el conocimiento y cayó al suelo. En ese momento, una llamada entró por la línea telefónica. Era un compañero de Jung. Dejan contestó. Con voz fría le dijo que lo seguiría incluso hasta el infierno. Y no era una mentira. Estaba decidido a demostrarlo. Después de esa intensa pelea con Jung, llegó Do-Hem con sus compañeros. Anunció que el ataque había sido exitoso. Habían derribado por completo el negocio de Jung. Además, los ejecutivos de la Unión Ganbak también lograron atacar otros negocios de Ewan. El 30% de las operaciones de Ewan habían sido destruidas y solo hubo pocas bajas del lado de Ganbak. Fue una gran victoria para ellos. Sin embargo, Do-Hem sugirió que podían cambiar de plan para descansar un poco, pero Dejan se negó. No quería darle a su enemigo ni una sola oportunidad de prepararse de nuevo. Se notaba cuánto se preocupaba por sus compañeros. Pero más allá de eso, estaba decidido a seguir peleando. Ese no era el punto de Do-Hem. En realidad, estaba preocupado por la mano herida de Dejan. Mientras Dejan miraba su mano, dijo que estaba bien. Do-Hem se molestó y le gritó. Hasta un perro callejero sabe que no estás bien. Le explicó que si algo le pasaba a Dejan, todo el grupo podría caer, así que tenía que cuidarse. Pero Dejan, tranquilo, le respondió que no pensaba morir. Viviría mientras pudiera luchar por su causa. Do-Hem se quedó en silencio al oír eso.
Dejan agregó que no se detendría hasta destruir completamente a Ewan, sin dejar rastro alguno. Estaba decidido a seguir adelante sin frenar. Era como si estuvieran montando una ola gigante. El ataque de Gangbang no podía ser detenido. Ewan estaba completamente agotado tras la rebelión de Yang. Y ahora, el implacable avance de Gangbang sacudía toda la organización, desde sus fondos de negocios hasta el tamaño del grupo y el espíritu de sus miembros. Por eso, el grupo Ewan estaba al borde del colapso. En la base de Ewan, el ejecutivo Soul quedó sorprendido por lo que dijo Jason. Jason le preguntó si ya había oído la noticia, que habían terminado con John. Jason necesitaba destruir a las Gangbang asterisco que los había atacado. Insistió en que él mismo mataría a Da-Hun con sus propias manos. Soul se preocupó por el deseo tan intenso de Jason. Le explicó que eso aún era imposible de lograr, ya que sus miembros seguían agotados tras la dura batalla contra los Yuchang. Agregó que, si realmente querían enfrentarse al asterisco Gamba asterisco, necesitarían tiempo para prepararse. Más aún, debido a su operación en la mano, Soul necesitaba descansar 2 o 3 meses para poder recuperarse completamente. Por eso, propuso delegar las tareas a otros ejecutivos por el momento. Sin embargo, abrumado por la preocupación, Jason le arrojó un vaso a Soul. Le gritó que repitiera lo que había dicho, como si no pudiera aceptar sus palabras. Soul trató de explicarse, pidiéndole a Jason que no se dejara consumir por sus emociones. Para él, si querían salvar a Ewan, Jason debía mantenerse en buen estado. Si algo le pasaba, toda la organización se vendría abajo. Mientras Jason se acercaba lentamente, admitió que Soul tenía razón. Juntos habían construido Ewan, luchando con sangre y sudor. Sabía lo importante que era para ambos. Entendía la preocupación de Soul y valoraba su amistad. Pero, aún así, Jason tuvo el valor de lanzar palabras duras. Apuntó con un cuchillo a Soul, y con furia le reclamó, como si estuviera huyendo de la batalla por sus heridas en la vista y en la mano. ¿Acaso creía Soul que Da-Hun ya podía matarlo? Soul, temblando de miedo, dijo que no era eso lo que quería decir. Pero Jason insistía, si pensaba que era un cobarde, ¿por qué no lo mataba de una vez y se quedaba con Ewan? Le entregó el cuchillo a Soul y le ordenó que lo apuñalara. Era su oportunidad. Cuando su mano sanara, ya no tendría ninguna. Soul, con los ojos abiertos de asombro y confusión, simplemente soltó el cuchillo. Jason se alejó riendo, pensando que ni siquiera con la oportunidad en sus manos, Soul podía hacerlo. Presumió que, aunque estuviera solo, podía derrotar a Da-Hun. Pero le advirtió a Soul, si se iba ahora, moriría. Justo en ese momento, Jason lo atacó por la espalda con el cuchillo. Soul, sorprendido, no pudo reaccionar. Por suerte, llegó Chon, que detuvo el ataque con su mano. Con firmeza, Chon le dijo a Jason que se había vuelto un tigre impulsivo desde su herida. Pero seguía siendo una bestia salvaje por su fuerza. Afirmó que cuando Jason se unió a Ewan desde Days, vio de inmediato su talento natural, su valentía a pesar de su corta edad y sus habilidades únicas. Estaba seguro de no haberse equivocado al elegirlo. Chon había cruzado ese camino porque creía en él. Entonces, le preguntó dónde estaban ahora su filo y su control. Ya ni siquiera distinguía el cielo del suelo, apuntando un cuchillo contra su propio aliado. Era como un perrito mojado que solo ladraba de miedo. Con voz fría, Jason preguntó a Chon si quería morir. Le rogaba que no lo insultara, diciendo que él era el verdadero traicionado. Pero Chon insistió en que él le había enseñado la verdad y que Jason era un impostor. Debía rendir cuentas por sus decisiones porque habían llegado a este punto. Le dijo que debía entregar su cabeza. Él no se sorprendía si lo traicionaban. No podía entender por qué Chon había decidido apuñalarlo por la espalda. Ya se explicó que incluso cuando estaba en Days 9, ya mostraba su terquedad. No quería ensuciarse las manos, por eso eligió quedarse en segundo plano en lugar de ser líder. Pero ahora, de pronto, mostraba ambición, así que le preguntó a Chon por qué ese cambio repentino. Chon le explicó que debía confiar en los mayores. Al escuchar eso, la furia de Jason estalló y lo atacó con un tajo profundo, pero Chon lo esquivó rápidamente. Mientras esquivaba, Chon dijo que tal vez había calculado mal creyendo que sus miembros lo abandonarían si lo enfrentaban y que podría perder. Pero Jason siguió atacando, herido como estaba. Chon fácilmente le quitó el cuchillo y lo detuvo. Jason no pudo hacer nada, con las manos temblando. Soul, por su parte, se preocupó por su estado. Chon, con un tono burlón,
le dijo que con un solo incidente ya se notaba que estaba oxidado, que ya no tenía su antigua compostura, que ahora no servía para nada más que para ser un completo tonto, que debía entender que continuar en ese estado no tenía sentido. Chon le recordó a Jae-sung que no malinterpretara sus palabras. Él tomaría el control temporalmente. Todavía no quería ensuciarse las manos. Pensó que actuaría por ahora, ya que el grupo que fundaron estaba al borde del colapso. Lideraría temporalmente, ya que Jae-sung no estaba en condiciones mentales para decidir bien. Le explicó que le devolvería el mando en su momento, porque aún confiaba en su talento. Lo único que necesitaba Jae-sung era calmarse y enfocarse en su recuperación. Chon le pidió a Jae-sung que no le diera razones para traicionarlo. Mientras le entregaba el cuchillo, le preguntó si entendía lo que le decía. Jae-sung no pudo hacer más que apretar los dientes mientras lo tomaba. Mientras se alejaba, Jae-sung se dio cuenta de que Chon tenía razón. Ewan había llegado a ese punto gracias a su ayuda. Tal como había sugerido, Chon le confiaba todo el poder mientras se recuperaba con lo que le quedaba de fuerza. Después de todo lo ocurrido, Soul pensó que, de alguna manera, Jae-sung aún lograba aferrarse a su cordura. No podía quitarse la idea de que Chon quizás pensaba eliminar a Jae-sung. Chon había sido clave para que Ewan se convirtiera en una verdadera organización para jóvenes fugitivos, y con su larga experiencia en la calle, enfrentarlo así era muy peligroso. Eso hizo que Soul se preguntara qué planeaba Chon si quería apoderarse de Ewan. Separar a Jae-sung era una estrategia efectiva. No podía evitar que su mente imaginara muchas cosas, pero sus pensamientos se cortaron de golpe cuando Chon se dio cuenta de que lo estaba observando. Chon notó que tenía muchas cosas en la cabeza, así que le preguntó si no le gustaba el nuevo jefe. Los ojos de Soul se abrieron al escuchar eso. Chon le explicó que si no estaba convencido, era libre de derribarlo en cualquier momento y buscar a alguien que pensara igual. Pero Soul le dijo que no bromease, dado el estado de Jae-sung y el de todo Ewan. Él era el único que no podía ser tocado, porque era el segundo con más influencia después de Jae-sung. Por eso, Soul agradeció al grupo de Daesan, y Chon elogió que usara su cabeza a pesar de su aspecto físico. Entonces Soul preguntó qué estaba pasando con Ewan, porque ya no solo era Yocha-chan el enemigo, sino también los Gangpak. Preguntó si Chon estaba haciendo algo al respecto. Chon respondió con calma. Ya había actuado. Solo necesitaban un ataque para cambiar el curso de la situación. Y ahora los altos mandos ya estaban moviéndose. Los ojos de Soul se agrandaron. Chunurin no creía posible enfrentarse a los ejecutivos. Además, Chon mencionó que ya había amenazas. Su amigo Gangpak tenía actualmente mucha confianza, pero si se interponía en su camino, no duraría mucho en las calles. Che también dijo que tenía algo importante para encargarle a Soul. Sin embargo, Soul le advirtió que no intentara engañarlo. Le preguntó si de verdad creía que él iba a obedecerle. Chon solo se rió y aseguró que al final lo escucharía, porque no tenía otra opción. En ese momento, Soul pensó que el hombre frente a él era muy peligroso. Después de 5 días atacando los negocios de Ewan, Do-hem se acercó a Da-hun y le informó sobre los resultados. Según el plan, ya habían neutralizado 7 de los negocios más grandes de Ewan, además de 12 pequeños. Podían decir que casi la mitad de Ewan estaba destruida, aunque solo habían tocado una parte. Como el ataque venía de su lado, Ewan había quedado indefenso tras su lucha con Yo-chan. El plan había salido incluso mejor de lo esperado, pero Do-hem estaba preocupado. Le parecía extraño que Ewan aún no hubiera contraatacado, y tampoco sabían dónde estaban sus ejecutivos principales que habían regresado del extranjero. Da-hun también notó algo raro, pero en vez de tener miedo, pensó que esa era su oportunidad. Si nada cambiaba, con sus fondos y personal limitados, solo podrían resistir 2 semanas más. Tenían que acabar con Ewan y Jae-sung en ese tiempo. Sin embargo, enfrentaban varios problemas. Do-hem dijo que no podrían resolverlo todo con una sola batalla rápida. Además, la base actual de Ewan estaba escondida, y los 4 reyes aún necesitaban tiempo para encontrarla. El segundo problema era que si la pelea se alargaba, estarían en desventaja por falta de fondos. No estaban ganando dinero mientras la guerra seguía. Cada vez sería más difícil para su grupo. Los 4 reyes y sus aliados apenas tenían comida suficiente. Esto afectaría su fuerza. Y el problema más grande, sus hombres estaban exhaustos. Por eso, Da-hun fue a hablar con uno de sus compañeros para saber cómo estaban. Este le explicó, algo preocupado, que al principio todo estaba bien, que incluso ya había vengado a Andong.
Pero tal vez por las peleas diarias, las heridas y el cansancio, sentía que su mente ya no estaba bien. Se preguntaba cuánto más duraría esto, si podrían terminarlo o si tendrían que pelear para siempre. Sabía que no tenía otra opción desde que dejó su hogar. La conversación se interrumpió cuando llegó Uso, emocionado porque había encontrado una máquina de karaoke mientras saqueaba un edificio. Se la mostró orgulloso a todos, pero los demás se decepcionaron. Eso no les ayudaría en la pelea ni sanaría sus heridas. Aún así, Uso, muy feliz, dijo que cuando acabara la guerra, celebrarían lo que les quedara de vida. Propuso cantar karaoke esa noche. Se puso a cantar alegremente y sus compañeros lo notaron. Uno de ellos pensó que ojalá fuera como Uso, sin preocupaciones, con una mente simple. Dajun le dijo que por eso mismo estaban luchando, para ser libres, para tener una vida sin preocuparse por Ewang o por el futuro, una vida donde solo piensen en qué comer o a qué jugar con la familia. Dajun le dijo que después de la guerra, él mismo se encargaría de hacerlo realidad. El ánimo de sus compañeros se estremeció de golpe por aquellas palabras. En el hospital donde Andong seguía internado tras el incidente en Yutang, aún no había recobrado el conocimiento. De pronto, un desconocido entró en su habitación y dijo con tono severo, «¡Qué descuidados han sido!». Con cuidado, acercó la mano al rostro de Andong. En ese mismo instante, apareció Dajun con una expresión de alarma. Preguntó de inmediato por la identidad del extraño. Aún no terminaba de hablar cuando intentó apartar la mano del hombre, pero este lo atacó de repente con un puñetazo veloz. Dajun logró agacharse justo a tiempo para esquivar el golpe, pero el oponente giró rápidamente y lanzó una potente rodilla, que Dajun logró bloquear. Sintió la fuerza y el peso del ataque, e intentó contraatacar con un golpe, pero el enemigo lo esquivó con facilidad y le asestó un puñetazo en el estómago que lo hizo retroceder, abrumado por la intensa presencia del contrincante. Al poco, el misterioso hombre habló. Al principio pensaba que todo aquello no valía la pena, pero ahora veía que su grupo tenía cierto nivel de protección. Dajun sospechó que podría ser de Ewang, ya que lo había estado siguiendo desde hace un tiempo. Pero el extraño respondió, ¿de verdad crees que solo Ewang les guarda rencor? Acto seguido, se quitó la capucha y reveló su identidad, Honchul, jefe de seguridad del grupo Ichan. Declaró ser el líder del grupo que atacó la mansión Ichan ese día, y quien está destruyendo a Yong desde dentro. Su objetivo era vengarse de Jason de Ewang, y llevaba tiempo deseando enfrentarse a él, aunque fuera una vez. Dajun lo miró con furia y preguntó por qué estaba allí. Honchul respondió que después de haber atacado a otras familias, ¿realmente pensaban que vivirían en paz? Dajun replicó que lo que ocurrió en aquel entonces fue solo una coincidencia, algo inesperado. Pero ahora, él mismo admitía que había venido por Andong. No tenemos nada más de qué hablar, le espetó Dajun con rabia. La tensión en la habitación de Andong se hizo más densa. Ambos se prepararon para atacar y lanzaron puñetazos simultáneos que impactaron en sus rostros. Honchul sintió que la fuerza de Dajun era vergonzosamente alta, así que contraatacó con una ráfaga de golpes poderosos. Dajun buscó desesperadamente algo para protegerse y, para su sorpresa, logró usar un soporte del hospital como defensa. Honchul se dio cuenta de que no tenía suficiente fuerza física, por lo que utilizaba el entorno a su favor. Sin embargo, aquel chico, aunque con sentidos débiles, era casi imposible de superar debido a su experiencia en incontables combates reales. Dajun se asombró de la fuerza de su enemigo. Las habilidades de Honchul eran fruto de 10 años de experiencia. Rodó sobre la cama para evitar los golpes, pero Honchul no se detenía. Incluso lo advirtió, si ese es tu nivel, jamás habrías entrado a la mansión Yuchan si me hubieras enfrentado aquel día. Dajun se quedó aún más sorprendido por su velocidad. Según Honchul, podía arrancarse la piel hasta el hueso. En ese momento, le lanzó un uppercut brutal. Sintió la fuerza de su propio golpe y pensó que Dajun no se levantaría más. Pero para su asombro, el pie de un soporte del hospital se enredó en su cuello y fue jalado con fuerza. A pesar del daño recibido, Dajun aún estaba consciente y le propinó un cabezazo tan fuerte que dejó a Honchul aturdido y desorientado. Ahí fue cuando Honchul entendió que Dajun había aceptado el golpe anterior a propósito, para que nadie más saliera herido, especialmente su hermano menor. Dajun le lanzó una amenaza, no te atrevas a acercarte, no permitiré que siquiera una hebra del cabello de Andong sea tocada. En ese momento, Honchul se dio cuenta de que se estaba conteniendo, porque al final, ambos luchaban por lo mismo, vieron que él parecía alguien digno de ser protegido, como un presidente.
Por eso Bonchul dijo que se detendrían. Notó que Dejan era alguien que compensaba sus carencias con una determinación muy fuerte. Su cuerpo estaba en buena condición, pero más allá de eso, tenía un potencial real. Por eso, Honchul mencionó que ya había visto suficiente sobre sus habilidades. Pero Dejan se molestó con él. A pesar de lo que hizo Honchul, para Dejan eso fue una completa tontería. Sin embargo, Honchul explicó de inmediato que no estaba ahí por su hermano menor. Solo quería poner a prueba a Dejan. También dijo que ya no seguía las órdenes del presidente del grupo Young, quien no quería métodos violentos, pero sí quería que Dejan fuera puesto a prueba, bajo su propia voluntad. El mismo presidente quería hablar con Dejan. A pesar de eso, Dejan atacó. No podía creerlo, especialmente después de todo lo que había pasado. Cuando su puño estuvo a punto de golpear la cara de Honchul, notó que este no se movió. En medio del ataque, Dejan se detuvo, sorprendido y confundido. Le preguntó a Honchul por qué no se había apartado. Honchul explicó que el presidente le dijo que lo necesitaban, que no importaba lo que le pasara a él, lo importante era llevar a Dejan con él, que podía golpearlo todo lo que quisiera, siempre y cuando Dejan aceptara ir. Pero insistió en que sería mejor si Dejan se reunía con el presidente, especialmente si realmente quería derribar a Ewan, por el bien de sus compañeros también. Dejan lo pensó por un momento, y le dijo a Honchul que se adelantara. Le advirtió que si veía algo sin valor, tal vez no saldría sin un rasguño. Al poco tiempo, Honchul llegó con Dejan a la oficina del presidente del grupo Young, el señor Park, quien estaba ocupado con sus asuntos mientras hablaban. El presidente mencionó que esa era la segunda vez que se veían. Notó que Dejan lucía mejor ahora que la última vez. Sabía que la situación anterior no había sido buena, y no era necesario recordar lo que pasó en Yuchan Manor, aunque lo habían secuestrado. A raíz de eso, el presidente también se enteró de la relación entre Dejan y Jasong, y como él había apuntado a Yuchon. Lo que le pasó a Andong fue triste, y aunque Park no deseaba ese resultado, aprendió mucho de lo ocurrido. Admitió que, en cierto modo, agradecía lo que pasó aquel día, porque ahí se enteró de que fue Jasong quien mató a su padre, con el fin de apoderarse completamente de Yuchan. Y sobre todo, fue entonces cuando pudo ver claramente quién era realmente el enemigo y qué era lo que debía defender. Dejan lo miró con interés y le preguntó por qué lo había llamado. ¿Quería que se unieran para acabar con su enemigo común? El presidente aceptó que eso era una buena forma de decirlo. Lo que quería era que la Unión Gangbak se hiciera cargo de Ewan. Entonces, el presidente reveló la verdad. Yuchang estaba al borde de una gran destrucción por su guerra contra Ewan. Además, incluso dentro del Young había divisiones sobre si continuar esa lucha. Algunos querían la paz, otros seguir la guerra. También dijo que quería eliminar las partes ilegales de su organización para el bien y la transformación del Young. Se refería a las fuerzas afiliadas a Yuchang, esos grupos que hacían trabajos sucios por el bien del clan. Algunos lo seguían por ese cambio, pero otros se convirtieron en enemigos. Aún así, seguían proporcionando apoyo y recursos al grupo de Dejan. En ese momento, Dejan se puso de pie al darse cuenta de que lo que querían era pagarles para que ellos terminaran el trabajo con Ewan, ya que ellos ya no podían pelear. Había escuchado suficiente. Un chul lo detuvo. Le dijo que no era eso lo que quería decir el presidente, pero el presidente también lo detuvo a él. Dejan tenía razón, dijo el presidente. Admitió que, en efecto, estaba usando al grupo de Dejan para destruir a su enemigo, para no ensuciarse las manos él mismo. Dejan se detuvo y se quedó pensativo. Entonces el presidente le explicó por qué había eliminado a las fuerzas afiliadas a su grupo y por qué no iba a luchar directamente contra Ewan. No lo hizo por miedo a los peligros de las actividades ilegales de una gran corporación, ni por el cansancio o el temor que le provocaba seguir viviendo con engaños. No era por eso. Lo hizo porque quería alejarse de la violencia. Quería proteger a su familia. Desde el incidente en la mansión Yang, su visión del mundo cambió. Desde que conoció a Andong, ya no quería seguir huyendo. Quería proteger a personas como el jefe Unchul, a quien consideraba parte de su familia. Por eso, incluso su búsqueda de alejarse definitivamente de la violencia y las actividades ilegales, la hizo pensando en el bienestar de sus seres queridos. Él podía proporcionar discretamente personal y recursos porque no se expondría al frente. Aunque el Ewan estuviera debilitado, su grupo aún no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo sin ayuda.
pero si aceptaban su apoyo, se reducirían considerablemente los daños que su grupo pudiera sufrir. No le importaba si los demás lo veían como un anciano barato que hablaba con frialdad, porque al final, él solo pensaba en su familia, igual que lo hacía Dejan. Dejan lo miró y se sintió impresionado por lo que dijo. John mencionó que necesitaban una alianza. No quería enfrentarse a su grupo. Admitió que necesitaban recursos, especialmente porque él también pensaba en el bienestar de su familia. El presidente sonrió. Entendió por qué Andong seguía a Dejan. En su mente, pensó que podía confiar en Dejan y en su grupo para enfrentar a Lewang. Después de su conversación, Dejan y el presidente llegaron a un acuerdo, y el presidente confió su vida a ellos. También pensaba en el destino de su propia familia. Dejan informó de inmediato a su grupo sobre el acuerdo alcanzado. Con el tiempo, recibieron ayuda de Yuchang, pero Dogen ya lo sabía. Había escuchado noticias incluso antes de que Dejan llamara. Se sorprendió por la rapidez y la magnitud del suministro que llegó de Yuchon. Dejan no lo podía creer. Sentía un gran alivio porque había logrado ayudar a su grupo, especialmente porque también se harían cargo del tratamiento médico de Andong. Dogen pensó que, en este punto, si iban a enfrentarse a Lewang, había una posibilidad de que ganaran. Pero Dejan insistió en que aún no debían celebrar. Necesitaban enfocar toda su atención en el Lewang. Esta no era solo una batalla para destruir al enemigo, sino también para proteger todo lo que amaban. Esto definitivamente iba a suceder. Dogen sonrió. Ya lo sabía todo, y en broma dijo que tal vez se estaba quedando sordo de tanto oír hablar a Dejan. Después de su conversación, Dejan pasó por la tumba de Han Hel. Sentía que se volvía emocional cada vez que visitaba ese lugar, porque todo lo que pasó aún estaba muy fresco en su memoria. Sin embargo, aún quería ir antes del combate final. No sabía qué pasaría después. Pero para quienes se preocupaban por él, seguiría con vida. Su reflexión fue interrumpida cuando alguien llegó de repente. Rápidamente se escondió y observó los alrededores. Pensó que tal vez era alguien de Lewang, pero eso era imposible. Notó que esa persona se detuvo frente a la tumba de Anil. Se preguntó quién podría ser. Y para su gran sorpresa, reconoció a esa persona. Esta habló de inmediato y llamó su nombre. Lo estaba buscando. Los ojos de Dejan se abrieron de par en par por la sorpresa. En la base de Lewang, la conversación entre Soul y Che continuaba intensa. Soul, molesto, le dijo que no lo hiciera reír. ¿Pensaba que aceptaría su estúpido plan? Puso en riesgo su vida. ¿Y por quién? Casi temblaba de rabia al hablar. Pero Chon insistió con fuerza. Ya no les quedaba tiempo. El Gangbok podía atacar en cualquier momento. Tenía que elegir bien, la vida de Jason o la suya propia. ¿A quién salvaría? Antes de que pasaran 5 minutos de conversación entre Xial y Qian, Qian ya insistía en que todo acabaría si Sil solo lo escuchaba. Sil no reaccionó de inmediato, pero luego, enojado, se negó. Le dijo a Qian que no lo tocara mientras le apartaba la mano. Apuntó a Qian con furia y le dijo que no sabía nada de lo que él planeaba. Le preguntó si realmente creía que lo iba a obedecer como si nada. Soul se sorprendió al escuchar las palabras de su maestro. Chun añadió que quería entregarle a Soul el liderazgo de Ewan. Declaró que le daría toda la autoridad y quería que Soul liderara la lucha contra la Unión Gangbok. Pero Soul insistió en que si él aún podía hacerlo, no entendía por qué debía renunciar. Chun aclaró que solo estaba tomando algunos miembros de Ewan, incluso a los altos ejecutivos, para preparar un ataque repentino contra la Unión Gangbok. Soul no lo podía creer. Chun había tomado casi todo, y aún así esperaba que él luchara contra la Unión Gangbok. ¿Acaso no pensaba en la situación actual de su organización? Más personas habían renunciado de las que el público sabía, y todos estaban agotados después de la batalla contra Yuchang. Para Soul, sus fuerzas actuales no eran suficientes. Necesitaban a los altos ejecutivos si querían tener una mínima posibilidad de victoria. Podrían lanzar un ataque a gran escala para obligar al enemigo a rendirse, pero no podía permitir que eso significara sacrificarlo a él. Chun estuvo de acuerdo, pero dijo que Soul debía hacer el sacrificio. Explicó que no buscaba solo una victoria con un ataque directo. Quería destruir completamente a Yuchon y a toda la Unión Gangbok de un solo golpe. Al igual que la Unión Gangbok, el Ewan no dejaría a nadie atrás. Eliminarían a sus enemigos hasta que no quedara ninguno con vida. Ante esto, Soul declaró que no podía aceptar tal plan. Chun entonces le dijo que la mejor forma de entrenar a un perro rebelde era hacerle entender que la vida de su ser más querido estaba en manos de su amo. Sabía de la cercanía que había entre Soul y Jasong, y que Soul le debía mucho.
Soul se dio cuenta de que Chun planeaba usar a Jason como rehén, pero Chun aclaró que no tendría que hacerlo él mismo, porque si no seguía el plan, la Unión Gangbok mataría a Jason. Chun agregó que incluso los perros callejeros sienten hermandad, y le preguntó a Soul si sabía eso. Le dio a elegir, o salvaba a Jason o salvaba su propia vida. Al escucharlo, Soul apretó los dientes, su cuerpo temblaba de rabia hasta que finalmente se rindió y aceptó el plan de Chun. Este lo alabó por finalmente obedecer. Soul le dijo que lo mínimo que podía hacer era mantener su promesa de salvar a Jason y ganar tiempo. Él mismo se enfrentaría a la Unión Gangbok, aunque eso significara que su cuerpo fuera destrozado en el proceso. Mientras tanto, Dejan observaba detenidamente a Sinayon, quien acababa de llegar. Se dio cuenta de que Sinayon lo había estado buscando durante mucho tiempo. A Sinayon le entristecía que Dejan se hubiera ido sin despedirse. Entonces, Dejan comprendió que había hecho sufrir a alguien que consideraba muy importante. De repente, Sinayon notó algo al otro lado del lugar. Dejan seguía pensando que no quería causarle más dolor. Por ahora, no podía hacer nada más. Eso era lo mejor que podía hacer por ella. Dejan se sorprendió cuando Sinayon comenzó a acercarse. Rápidamente se escondió, pero Sinayon estaba segura de haber oído algo. Se entristeció, con la esperanza de que fuera Dejan. Por otro lado, Naon continuaba administrando el negocio de su padre. No sabía que Dejan la seguía en secreto. Él dudaba en mostrarse ante ella, porque no quería volver a herirla. Se preguntaba si algún día podría contarle todo lo que pasó para al menos aliviar un poco su corazón. Pero sabía que no podía hacerlo, por su propio bien. Enojado, Inoan, un trabajador de medio tiempo en la pizzería y antiguo amigo de Da-hun, lo defendió. Pero el tipo simplemente tomó el sombrero de Inoan y lo arrojó. Luego lo amenazó, preguntándole si quería morir. Inoan no pudo hacer nada, especialmente cuando el hombre se presentó como miembro de Ewang. Por eso, Inoan se asustó mucho e intentó suplicar que hablaran las cosas. Mientras tanto, Da-hun miraba todo lo que pasaba, lleno de ira. Pensó que los verdaderos miembros de Ewang no solían ir a ese lugar, así que se dio cuenta de que esos pandilleros solo fingían pertenecer al grupo. Da-hun dudaba si debía intervenir. Cuando uno de los hombres intentó agredir a Inoan, Neen se interpuso, dispuesto a luchar. Sin embargo, los tipos solo se burlaron de él. Neen, enojado, los llamó basura sin rumbo que solo usaban el nombre de Ewang para intimidar, diciéndoles que deberían avergonzarse. Uno de los hombres se enfureció, pero su compañero lo calmó. Se fueron sin pagar, lo que molestó a Neen. Uno incluso lo amenazó antes de irse, justificando que no pagarían porque su bebida estaba vencida. Neen los desafió, alardeando de que ya sabía boxear y que podía golpearlos sin problema. Afortunadamente, no le hicieron caso y se marcharon en paz. Luego, el grupo decidió ir a un club para divertirse, pero se decepcionaron porque no les gustaron las chicas del lugar. Entonces, uno pensó en la chica de la pizzería, era bonita, pero valiente. Su amigo decidió ir a buscarla, aunque sabían que no aceptaría lo que querían. Uno insistía en que, si ella se negaba, causarían problemas. Da-hun, sentado cerca, pensaba que aunque quería acabar con esos inútiles, no podía salir a pelear por esa razón. Decidió aguantarse. Pero cuando vio que los tres hombres tramaban algo contra Neen, no pudo contenerse y salió. Pensó que, después de ese momento, haría pedazos a los inútiles que se atrevieran a dañar a su familia frente a él. Entonces desafió a los matones. Mientras tanto, Neen se despidió de Inoan diciendo que iría a tirar la basura. Al salir, se sorprendió al ver a Da-hun. En otro lugar, en un almacén, Mil quedó impactado por lo que vio. Estaba feliz porque al fin había encontrado la base secreta de Ewang. Pero al entrar, encontraron cuerpos de miembros de Ewang tirados en el suelo, lo que hizo pensar a Mil que alguien más ya había actuado allí. Comenzó a investigar y preguntó a los hombres presentes si iban a atacar a Ewang o si venían de Yutang. No recibió una respuesta clara, lo que le hizo pensar que no eran de Yutang. ¿Eran aliados o enemigos? Uno de ellos habló y dijo que solo había una víctima, pero 2 perros cazadores. Entonces, ¿qué debían hacer esos 2 perros? Yuse, un afiliado de la facción Yu Chachan, pensaba que esto podría ser lo que detonara el caos en una guerra que estaba transcurriendo con relativa calma. Mil respondió confundido, sin entender bien lo que querían decir y pidiendo que no le preguntaran más, porque él también estaba perdido. Luego, del lado de Da-hun, uno de los hombres le preguntó qué quería de ellos. Si no tenía una buena razón, podía morir.
Frente a ellos, él parecía fuerte, pero aún así, seguía insistiendo en que no era nada. Dejan lanzó una mirada feroz y advirtió a los hombres que no se metieran con Pizza Papa ni con la chica. Si se atrevían a tocarla, él no se lo perdonaría. Todos pagarían. El hombre, sin embargo, no se echó atrás. Dijo que no le importaba lo que fueran, que el primero que se ganara a la chica se la quedaba. Y sin más, se lanzó a golpear a Dejan con un bate de béisbol. Fue en ese momento cuando la rabia de Dejan estalló. Agarró un basurero de la calle y se lo encasquetó al tipo en la cabeza. Luego lo lanzó por los aires hasta hacerlo rodar hacia el centro de la calle. El hombre terminó con restos de basura en la cara y vomitó del asco. Apenas había logrado ver a Dejan moverse. Aún así, el tipo no se rindió y se burló, que eran 3 contra 1. Ordenó a sus amigos que lo atraparan para romperle el cuello. Pero para cuando volteó a verlos, ya estaban tirados en el suelo. Dejan lo miró con desprecio y le dijo que nadie le había dicho que saliera de la basura. El tipo, paralizado, apenas podía creer lo que veía. ¿Quién demonios era ese hombre? Mientras lo reprendía, Dejan le dijo que se pusiera de nuevo el basurero. Sin rechistar, el tipo obedeció. Pero cuando lo hizo, los golpes empezaron. Le dieron con un tubo de metal, una y otra vez, mientras él gritaba que se detuvieran. Pero Dejan no se detenía. El cubo terminó destrozado sobre su cabeza antes de que cayera, desmayado. Después de eso, Dejan pensó que las cosas entre ellos se habían calmado. Pero entonces ella lo llamó. Sorprendido, abrió mucho los ojos, como si no creyera que ella estuviera ahí, como si quisiera confirmar que era real. Se quedó quieto, dudaba en girarse, pensaba que estar cerca de ella solo complicaría su vida, que debía alejarse, aunque le doliera, porque si se acercaba, no podría irse. Ella volvió a llamarlo, preguntándole a dónde iba. Le dijo que lo había estado buscando por tanto tiempo, que siempre lo había estado llamando. Dejan cerró los ojos, apretando los dientes, mientras ella le preguntaba por qué se marchaba otra vez. Le rogó que no se fuera sin decir nada, sin despedirse, preocupada por él, por si algo le pasaba. Pero él, aún así, siguió alejándose. Entonces ella se rindió. Le dijo que hiciera lo que quisiera, que no iba a detenerlo. Pero que si él haría lo que quería, entonces ella también haría lo que era mejor para ella. Eso lo detuvo. Lo desconcertó. Más aún cuando ella de pronto lo golpeó. Fue rápida, muy rápida. Estuvo a punto de alcanzarlo. Dejan se sorprendió. Ella ya no se movía como antes. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? Mientras lo golpeaba, ella le gritaba que aprendió a pelear, que aprendió boxeo, que lo hizo para no depender de nadie más, que ya no quería ser una carga para él. Dejan frunció el ceño. Intentó detenerla, pero ella seguía. Le gritó que él siempre intentaba cargar con todo solo, que actuaba como si el mundo entero fuera su responsabilidad, que eso no era justo, que eso la hería. Le recriminó lo descarado que era y hasta quiso golpearlo en la cabeza por la rabia que sentía. Pero, en medio de todo, se dio cuenta de que no podía golpearlo. Era buena peleando, sí, pero sentía que aún así no valía nada. Le dijo que dejara de evitar la verdad y aceptara lo que merecía. Dejan dejó de esquivar los golpes y permitió que Na-Jun lo golpeara en la cara. Ella descargó toda su ira, reclamándole lo difícil que parecía despedirse, cuando bien podría haberla invitado simplemente a comer pizza. Tan difícil era enviar un mensaje. Solo quería saber si él estaba bien. Llorando, Na-Jun expresó cuánto se había preocupado por él, con miedo de que algo malo le hubiera pasado. Una sola llamada hubiera sido suficiente. Dejan se disculpó. Luego, Neen lo abrazó con alegría al verlo bien. Dejan se sorprendió al ver sangre salir de su nariz y Na-Jun se disculpó por haberlo golpeado tan fuerte. Después de eso, fueron al parque a hablar. Na-Jun le preguntó si estaba muy herido. Dejan pensó que no, que el dolor no era suficiente castigo por haberse ido sin decir nada, pero notó que Na-Jun tenía talento para pelear. Ella le recordó que hacía más de un año que no se veían y le preguntó qué le había pasado. También le notó más fuerte y crecido. Dejan, aunque nervioso, admitió que ella se veía más bonita, lo que hizo que Na-Jun pensara que, aunque Dejan había cambiado, su lado dulce seguía allí. Dejan, con tristeza, pidió perdón por haberse ido sin despedirse, pero Na-Jun sentía que ya todo estaba bien, aunque seguía teniendo curiosidad sobre dónde vivía ahora y qué hacía. Sabía que Dejan quería vengarse por lo que pasó con Han-Heo y que si se involucraba, podría terminar herido por Ewang. Sin embargo,
entendía que Dejan solo quería protegerlos como una familia. Na-Jun no quiso seguir preguntando, temiendo hacerle más daño a Dejan. Como antes, él seguía a su lado. Ella sabía que él lograría su venganza, pero le pidió una promesa, que se cuidara, que no descuidara su cuerpo. Siempre estaba cuidando a los demás y olvidaba cuidarse a sí mismo. Aunque no podía reemplazar a Han Hel, había alguien en el mundo que lo buscaba, así que debía prometer cuidarse. Dejan dudó. No era fácil lo que le pedía, pero lo intentaría, lo prometió por ella. Finalmente aceptó la promesa. Dijo que cuando todo esto termine, volvería. Na-Jun se alegró al oírlo. Le recordó que tenía que cumplir su promesa de manejar su pizzería. Dejan le prometió que lo haría, aunque Na-Jun sabía que eso no era suficiente para detenerlo. Le dolería verlo marchar, pero lo entendía. Solo podía rezar para que, cuando Dejan llegara al momento más importante de su camino, no eligiera la ruta que lo llevara a la destrucción. De pronto, Na-Jun le dijo a Dejan que necesitaba saber algo sobre Sangbin. Dejan se sorprendió al escucharlo. Mientras tanto, en otra escena, Mil continuaba investigando al afiliado de Yu Chang. Él mencionó que Yu Chang ya había dejado de buscar venganza. El hombre confirmó que su presidente quería terminar el conflicto con Ewan, aunque algunos miembros mayores no estaban de acuerdo. Incluso había grupos afiliados que no permitirían que Ewan se saliera con la suya después de haber provocado a Yu Chang. Mil notó que esos grupos eran más severos que el objetivo original de Yi. Mientras pensaba en esto, se dio cuenta de que el hombre parecía ser un alto rango del afiliado Yang. Este afirmó que el objetivo común del Gang Union y del afiliado de Yu Chang era destruir a Ewan. Era una buena oportunidad para unir fuerzas y acabar con los altos ejecutivos de Ewan. Mil se sorprendió de que tuvieran información sobre los líderes. Pensó que era una buena ocasión para obtener más datos sobre el peligro que representaban. Sin embargo, el hombre comentó que aún no tenían suficiente información. También reveló que el Gangbak Union había tomado la mansión Yuchon, lo que podría convertirlos en enemigos. Mil se preocupó, ya era malo tener un enemigo, pero si también el Gangbak Union lo era, sería aún peor. Eran pocos, pero habían logrado derribar gran parte de Ewan. El hombre explicó que incluso dentro del afiliado Yang había desacuerdos sobre si enfocarse solo en Ewan o en otros objetivos también. Mil, confundido, le preguntó directamente qué se suponía que debían hacer. El hombre, riendo en secreto, no dejaba que Mil supiera lo que pensaba. Entonces, el hombre decidió hacer una llamada. Dijo que solo era un perro de caza, y que le era más fácil actuar si recibía órdenes directas. Mil preguntó qué harían si no podían contactar con la otra línea. El hombre respondió que, llegado el caso, no necesitaban dos perros de caza. No hubo respuesta en la otra línea, así que Mil atacó al hombre, quien ya estaba preparado para lo que pudiera pasar. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.